¿Qué te pasa? Io sono refredata, molto refredata. Hemos pasado 2 noches así que estamos con dolor de cuello, con mocos, casi sin dormir. Por la lluvia. Por la lluvia. Yo me fui a hacer un circuito de espiral para relajarme y meditar y me pilló la lluvia. Y sí, me relajé y medité, pero después me cayó toda la lluvia encima y me he resfriado. Hola, 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 hola. Hola. Bueno, bitácora de la semana 202 de nuestra 202? vuelta al mundo, sí. 202. Sí, empezamos el del otro en la semana 200 y llevamos 202. Lo hacemos cada 2 semanas. Eso son casi, vamos a hacer casi 4 añitos en la carretera. Y bueno, para bien o para mal. Entonces, en esta bitácora Estoy fatal. vamos a explicar lo que han pasado estas 2 últimas semanas, que básicamente hemos venido a colaborar aquí en Damanhur. Damanhur es una comunidad espiritual cerca al norte de Torino, en Italia, y la verdad que, bueno, la gente cuando nos pregunta normalmente ahí, bueno, ¿y cuál es la ruta y para dónde vais y tal? Pues bueno, más o menos haces una rutilla así para allá, pero siempre conoces gente o gente que te dice, veniros para aquí y tal, que hay esto, lo otro, y contactamos a Damanhur porque queríamos que los niños estuviesen con un grupo de niños y ellos hacían un campamento de verano y les propusimos hacer así una colaboración y nos dijeron, vale, va. Y entonces íbamos por la costa, por Ventimiglia, por la Liguria, dirección a Génova y al final hicimos y tiramos para Torino. En el Piemonte. Y estamos en el Piemonte, sí. En los Prealpes. Y hemos estado aquí 2 semanas justamente y mañana vamos a hacer aquí una despedida, un poco de carne con la gente que hemos conocido aquí y el domingo por la mañana ya tiramos millas. Para Cinque Terre. Para Cinque Terre y vamos Cinque Terre, Pisa, Firenze y después a Módena, a casa de unos amigos, a ayudarlos a intentar, a restaurar una casa vieja que se han comprado y bueno, ¿y qué hemos hecho? Después de 3 minutos de vídeo ya. Hemos hecho un montón de cosas, la verdad, porque hacen cosas artísticas aquí en el colegio y bueno, hemos hecho cerámica, hemos hecho una rosa de los 4 vientos en la montaña ahí, en mosaico, con piedras rotas. Recuperadas. Sí. Hemos hecho argila. Hemos hecho argila. Hemos hecho un tambor. Tambores hemos hecho, sí. Hemos hecho los cuadros esos así con 3D. Así que se ponen ramas 3D, con yeso. Hemos hecho máscaras de yeso. Máscaras de yeso. Los niños y yo, yeso, bueno, como yo hemos ayudo. Hecho más cosas, Sí. Hemos hecho hoy con cera las hojas y flores para que no se marchiten y duren y pasen el invierno, así hemos calentado cera, así de como hecho, si las tenemos por ahí. Como si te fueses a ir a hacer las piernas, era lo mismo, ¿sabes? A depilarlas. Pero hemos puesto cosas de la naturaleza ahí, los hemos sucado para que se mantengan y tal todo el invierno, está chulo. Y yo por mi parte pues he ayudado en algo así más físico, que he sacado alambre de espino a toda la valla que tenían por alrededor y parecía un campo de concentración, la verdad, porque había como 6 o 7 hileras de espino, o sea, un montón, y me he estado ahí como, no sé, 3 o 4 días sacando alambre de espino para que los niños no agarren la valla y demás. Y también la semana pasada estuve como 3 días cortando césped, que es un área muy grande. Agujeros. Y cubriendo unos agujeros que había en el suelo, tuve que ir a buscar. No sé qué. Sí, bueno. Sí, es que hemos hecho muchas cosas. En 2 semanas ha dado para mucho. Sí, también fuimos a visitar, ¿cómo os digo yo? Le Gli de Bujarot. No, Bouge di Garabot. La Bouge. Bouge di Garabot. Garabot, que es súper bonito. Sí. El agua está helada. Unas pozas de estas de río y tal, muy chulas. Y allí precisamente, bueno, hemos estado vendiendo artesanías unos cuantos días aquí delante de Damanhur y nos dijeron, hay un mercadillo artesanal que se va a hacer por primera vez ahí al lado de las grutas estas, en un restaurante, y fuimos y nos acogieron muy bien también, éramos todos artesanos ahí con diferentes cosas, que si miel, que si uno hacía pipas con madera, ropa artesanal, marihuana, CBD, la parte de terapéutica, un montón de cosas. Y la gente también ahí nos apoyó y
y nos compraron unas cuantas artesanías, pasamos el día y demás. Y estuvo bien. Yo también he estado enseñando a Magnolia, que es la señora que vende helados aquí. Damanhur tiene una zona ahí que es como el centro espiritual, y luego aquí tiene Damanhur Crea, que es un edificio que es donde estamos nosotros parqueados, que están todos como los centros, ¿no? Donde la gente tiene sus oficinas y demás. Y la señora que vende los helados también hace artesanías de macramé, y quería aprender algunas cosas que yo hago, y le he estado dando clases a Magnolia a cambio de helado y queso. Nos ha regalado queso. Está guay, ¿no? Ella me decía, ¿te pago? Y yo, no hace falta que me pagues, yo te lo enseño, ¿no? No, pero te quiero dar algo. Dije, bueno, de momento tenéis helado gratis toda la familia, y hoy me ha traído unos quesos que hacen ellos, uno de carbón, bueno, ya os lo enseñaremos cuando lo comamos, porque tienen, no sé, uno de carbón, sí, uno que es de... fumado con carbón vegetal por fuera. Pécora es oveja, ¿no? Sí. De oveja con cerveza, con birra, de pécora con birra. Y otro que es como más tradicional, y bueno, ya os diremos a ver qué tal. Parece que lo de la birra ha dicho que se tenía que tomar con birra. Que se tenía que tomar con birra, no lo sé. Es un queso así todo... No sé, yo es que el especialista en quesos es Esteban. Yo no. A mí me encantan los quesos. Yo hoy me he hecho un masaje. Estoy toda suave ahora. Me la sé. Es que estaba un poco contracturada y ha sido el santo de Ana, y bueno, dijimos, bueno, pues de vez en cuando hace un masaje para que te descontracture. Mañana es nuestro aniversario de boda. Sí, también. 7 años de casados. 7 años. Y te he comprado una cosilla, una cosilla dulce. Para comer. Ok. ¿Y qué más? Sí, bueno, luego aquí, en una de las comunidades que estamos, los sábados, Armadillo es... Armadillo. Hace pizza. Tiene un horno de leña precioso y hace pizza, pero hace pizza hace como 20 y pico pizzas. Y están riquísimas. Y hemos ido 2 sábados a comer pizza. No se podía pasar. Y además eso. Es como, comes pizza hasta que ya no puedes más, ¿no? Van saliendo pizzas y pizzas y pizzas. Con gorgonzola, con pepperoni, con salame picante. Os tengo que explicar una anécdota que nos pasó aquí. No sé si la hemos explicado ya. No. Lo del pepperoni. Bueno, para los que nos veis desde España sabéis que aquí la pizza con pepperoni es con los trocitos de salami picante, ¿no? Pues el primer día que pedimos una pizza en Ventimiglia, yo digo, sí, una margarita con pepperoni para los niños, que les encanta. Y me traen 2 pizzas con pimiento. Con pimiento verde. Y cuando yo lo veo digo, no. Que es verdad que pepperoni es pimiento. Es verdad, no sabíamos, ¿vale? No nos acordaba. No, yo sí sabía que pepperoni era pimiento, pero claro, como en España siempre es pepperoni. Son de esas novatadas que cuando vas a un sitio... ¿Qué pasa? Sí. El señor fue muy amable, por suerte, sí. Y nos dijo, no pasa nada, os las hago de nuevo. Digo, no, quítanos el pepperoni y ponnos salami picante. Bueno, nos puso Gursel, que es Frankfurt, los pestos. Estamos comiendo pasta como nunca he comido tanta pasta, pero no me canso, porque aquí hay 40.000 tipos de pasta. Es que vamos a hacer un vídeo de lo que hay en un súper italiano, porque está muy interesante. Es una serie de vídeos que se puede dar mucho, porque es que acá en cada país es muy diferente, ¿no? Parece que sea similar España, Francia e Italia, pero es que es muy diferente, porque lo que había en una nevera de quesos en Francia, que era gigante, pues aquí en Italia es lo mismo pero con pasta. Todo tipo de formas, colores, además, gustos. Súper económica, o sea, un kilo de pasta fresca. Y rica, o sea... Te cuesta menos de €1. Pasta de calidad, fresca y buena, menos de €1 de calidad. Y de pasta seca, 0,35, 0,40 céntimos, un kilo de pasta. Sí, y porque luego, hay pasta fresca, la que hierves 3 minutos y te la comes, y después la pasta que tienes que cocinar así un poco, hervir, la seca, Pero las dos están impresionantes. La seca entre lo que vale y después las salsas están espectaculares, o sea, boloñesa, tal, de pestos, llevan además, parmesano, llevan todo tipo de quesos dentro, pesto, o sea, y están escandalosas. Por €1 la salsa, comemos los 4 y comemos muchas veces por eso, por yo qué sé, €1,50, ¿no? Los 4. A mí me sienta muy bien. No llega ni a €2 y es que sienta bien, está rica y hay que aprovechar estas cosas. Aparte que aquí comen mucha pasta. Sí. Es normal. Aquí comen pasta. Casi cada día pasta. Sí. Y claro, estos son los hábitos que depende del país, pues es una cosa, una tendencia a otra. En un país te dicen, no, que pasta 2 veces a la semana porque es mucho carbohidrato, porque esto. Aquí comen pasta, carbohidrato. Comen pizza, carbohidrato. Focaccia, es como un pan, carbohidrato. Riso, arroz, carbohidrato también. O sea, carbohidrato por un tubo.
Y ahí en España, pues no, un par de veces a la semana pasta, una o dos veces arroz, lo que sea. Y bueno, y en América allí pues comían frijoles 3 veces al día, en Costa Rica y Panamá comían 3 veces al día arroz. Y en México comían pues no sé cuántos huevos al día también. Y en España siempre se ha dicho que no, como mucho un huevo al día, como mucho y tal. Y ahora claro, la tendencia va cambiando, de hecho, ¿no? Esto se nota mucho porque los huevos, aquí no encuentras cartones de más de 10 huevos. ¿No? Y nosotros estábamos acostumbrados a comprar cartones de 30 huevos porque usamos mucho huevo y aquí son más caros y te vienen 10. O sea, y el día que encuentras la oferta que te vienen 12. Hay pocos. Pero de normal te vienen paquetes de 4 huevos o paquetes de 10 huevos. Sí. No son 6 y 12, son 4 y 10, sí. ¿No? Que es como... 6, 12 y a veces... Y yo buscando los de 24 o 30 y no hay. Y una curiosidad también, que también pasaba en Francia y aquí en Italia, y es que no hay botellas de agua grandes de 6 o 8 litros. Todas son de 1,5 litro, como mucho 2 litros. Y claro, es un desperdicio de plástico impresionante. Yo no me lo acabo de creer, porque estamos en Europa, ¿sabes? Se supone que estamos contra el cambio climático, el plástico y todos los desechos, el reciclado. Pero son de plástico biodegradable, de esto que es reciclado. Sí, lo que tú quieras, pero es que claro, compras 6 botellas que son 9 litros y te vienen 6 botellas de plástico cuando podría ser una grande. ¿Sabes? Que es bastante menos plástico. Son esas curiosidades que dices, ¡guau! Vinimos aquí a Damanhur a hacer este campus para los niños porque queríamos, siempre nos piden, como estamos tanto tiempo en la carretera, nos piden, Max nunca ha ido a una escuela normal. Entonces dicen, yo quiero ir a la escuela. Todavía no ha ido a una escuela normal. Quiero una mochila, quiero ir a un lugar y tal, ¿no? ¡Ah, mira! Vienen a despedir. A despedir, sí. Empieza a llover ahora y nos acaban de traer esto. Nos acaban de traer esto, que es tecnología sélfica. Bueno, que es una cosa muy típica de aquí de Damanhur, con una espiral y toda una combinación de distintos elementos que están estudiados, las propiedades que tiene y las formas que tiene. Entonces esto se pone así enfrente del conductor, es especial para viajes y lo que hace es proteger, y esto emana como la energía que te ayuda a estar centrado, a no dormirte, a evitar accidentes, a estar atento, a no perderte a pesar del GPS. Sí, con lo cual lo vamos a pegar así encima. Yo le he dicho a Capra, que es quien nos lo ha regalado, le he dicho, ¿te ha dicho algo, Ana, de cómo conduzco? No he dicho nada. No, conduce bien, pero a veces con el GPS sencillamente no lo sigue. Me empano, porque yo voy viviendo la vida y voy mirando aquí y allá y voy disfrutando. Vamos y yo voy sin el GPS, yo voy mirando los letreros y a veces le digo... Me pierdo muchas veces. ¿No era por ahí? Que pone que es por ahí y él, no, mira el GPS. Ah, sí, era, y luego tenemos que andar unos cuantos kilómetros más para... Bueno, pero no pasa nada. Está empezando a llover. Lo que quería decir, así interesante, es que los niños nos pedían, como no ha ido Max nunca a un colegio, Neil sí, pero casi no se acuerda, Max nos decía, quiero ir a un colegio, quiero una mochila, quiero llevar cosas como los otros niños o lo que ven alguna vez en la tele, ¿no? Y ha sido curioso porque siempre les decimos que si paramos y vais a un colegio tenéis que estar un año entero, un curso. Y a lo mejor no os gusta, no sabéis lo que es, o a lo mejor sí, ¿no? Pero hay que estar casi un año. Entonces, y esto ha estado bien porque han estado 2 semanas que no se parece nada al colegio porque es un campus de verano, imagínate. Y a los 10 días ya estaban diciendo, queremos movernos e irnos, volver a la carretera e ir a ver otras cosas. ¿Sabes? De hecho, yo estoy cansado de esto. 3 días el campus dura hasta las 5 y a las 3 nos íbamos todos. A las 3 nos hemos ido porque es que ya no querían, estaban agobiados, aburridos, ¿sabes? Es muy curioso, bueno, es muy curioso. Y las dinámicas que se generan con otros niños, ¿no? Claro. Pues que no con todos te llevan bien, claro. Que a veces y dice, pues, no, yo quiero estar en otro sitio, ¿no? que me lleve bien con niños y tal. Y digo, bueno, es que esto es la vida, es que siempre hay gente que encajas más y gente que no encajas, para el que no encajas tanto. Entonces, en todos los lugares es así. Y claro, ellos piensan así, y dicen, no, pues, entonces, ¿qué hacemos? ¿Queréis parar e ir a un colegio o qué hacemos? Y dice, no, vamos. Como la experiencia ha estado bien, pero ya. Sí. Ha estado bien para que vean. Tienen también, el espíritu nómada dentro, yo creo, también instaurado. Bueno, pues aquí os dejamos, yo creo que está todo un poco explicado, está empezando a llover y seguimos el camino y estoy ahí preparando más vídeos interesantes, así chulos, espero que os gusten. Ci vediamo por el mundo. Ci vediamo, abbraccio. Abbracci, ciao. Con la lluvia. Yo me fui a hacer
un circuito de espiral para relajarme y meditar y me pilló la... Pues estamos... este es bueno. A ver, vamos a warm up. Los mocos no nos dejan pensar con claridad. Sí, la verdad que... Suerte que no tenemos fiebre ni nada así, o sea que no estamos